Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Que está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Es Jesús, el único que puede al hombre libertar de las tinieblas y de Satanás, darte luz. Es Jesús, es Jesús, el único camino a la eternidad, el fiel amigo que nunca te dejará. No hay otro, no es Jesús. Bueno, querido televidente, una vez más con ustedes para llevarles el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Lo más grandioso que un ser humano puede hacer en la vida es escuchar la voz de Dios. Así que prepare conmigo su corazón, deje que el Espíritu Santo le ministre, usted escuche y crea, lo demás lo hace Dios. En el Evangelio San Marcos, hablando el Señor Jesucristo, dando una explicación tremenda a sus 12 apóstoles, y les dice lo siguiente, dice, y Él les mandó diciendo, miren, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Bueno, querido televidente, hay términos naturales, ¿cierto?, de la vida secular que se asocian con términos espirituales. Por eso Jesús explicaba la doctrina, la palabra de Dios, a través de parábolas. O sea, digamos que como comparando los quehaceres diarios de los judíos, de la gente del común, para determinar y explicar el reino de los cielos, la palabra de Dios. Aquí en una de estas, los apóstoles creen que el Señor tomaba la palabra levadura, era para referirse a que ellos no habían llevado comida, o sea, no habían llevado pan, el pan judío de la época, ¿cierto?, que llevaban para su viaje, para cuando salían a trabajar. Y resulta que es un término, unas palabras espirituales que el Señor usa alusivas o comparadas con lo que era la mala doctrina que daban los fariseos y los herodianos. Fariseos eran unos grupo grande de la época de Jesús que hablaban, decían, pero no cumplían, ¿cierto? Muchas veces hasta entre comillas hablaban la verdad, pero no la cumplían. Imponían cargas a otros que ellos ni siquiera con 10 personas podían llevar, pero sí querían imponerles mandamientos, restricciones, prohibiciones a la gente bajo el nombre de Dios, bajo la palabra de Dios, que ellos ni siquiera podían cumplir. Por eso se dice mucho la palabra fariseo. Tenían asociaciones, sistemas religiosos, para todo tocaba con permiso, para todo tocaba, mejor dicho, con una serie de protocolos. Estoy hablando de los fariseos, y eran los primeros que ocupaban las bancas de honor, sin tener siquiera la conciencia limpia, sin cumplir con los mandatos, pero sí querían que otros los cumplieran. También habla de los herodianos. Ese rey de Galilea llamado Herodes le dio también por fundar su propio movimiento religioso. Igual, eran similares. Entonces el Señor les dice, mire, guárdese de esa levadura, entre comillas, de eso que predican esas personas, de los fariseos y los herodianos, porque dicen y no hacen, predican pero no aplican. Entonces los apóstoles pensaron que era porque no habían llevado comida. Así que, querido televidente, ¿a qué va el Señor con esta palabra levadura? Que la gente que predica muchas veces cosas religiosas se engrandecen, porque la función de la levadura en el pan es como hacerlo crecer, como hacerlo engrandecer, como inflarlo. Entonces, en palabras entendidas, lo que el Señor les dijo, mire, no vayan a creer en esa doctrina inflada, esa doctrina religiosa, esa doctrina que engrandece a los mismos humanos. Y hoy día uno lo ve realmente, que a veces la gente adula y adora es a los mismos de carne y hueso, o a los líderes máximos de una secta, de una religión mundial grande, sin saber muchas veces el origen, de dónde proviene, quién la fundó.
Y el cuento es que a nombre de Cristo, a nombre de Dios, a nombre incluso de la palabra del Señor, que es que esa fue la que estableció Cristo y que esa fue. Mentiras del diablo. Las personas se engrandecen, las personas les gustan que les pongan cargos religiosos, que ocupen las primeras sillas, las personas les gusta que las adulen, que entre comillas las honren y las adoren. Y al único que se puede hacer eso se llama Jesucristo. A eso se refería el Señor con este pasaje sagrado, en este evento muy puntual, para poder el Señor aplicarlo a lo que no es la sana doctrina, lo que no depende de lo que dice la boca de Dios, la palabra del Señor. Bueno, le dejo esa inquietud, le dejo esa palabra como alimento espiritual, como expectativa, para que usted se corrija si realmente hace lo de los fariseos o hace lo de los herodianos. Buen día para todos, Cristo les ama, Dios les bendiga. El Evangelio cambia cambia. realidades, Cambia circunstancias. el Evangelio cambia Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.